Entrevista número 2 a sujeto Sebastián de la Torre, estudiante graduado de Relaciones Internacionales de la Universidad San Francisco. Actualmente se encuentra cursando su segunda carrera y nos va a hablar un poco sobre su percepción de lo que es la discriminación positiva, las cosas buenas y malas que encuentra con respecto a este tema. Entonces, Evitas, tú estás consciente más o menos de lo que trata de ser la discriminación positiva, cuál es la función que tiene. Cuéntame alguna experiencia o alguna opinión que tengas sobre este tema. ¿Qué crees que es la discriminación positiva? O sea, bueno, sería para empezar, o sea, de lo que a mí me parece que es la discriminación positiva, de lo que he podido ver, o sea, no tan profundamente, es que coges un grupo de personas, en este caso una minoría, y lo que haces les das beneficios. En este caso sería, por ser minoría, tú tienes beca, mientras que a las otras personas que no serían denominadas minorías tendrían que pelear más fuerte para poder conseguir dicha beca. exactamente, sí, es una percepción muy acertada de lo que quiere hacer la discriminación positiva. Ahora, a partir de este tema surgen unas cuantas inquietudes, porque normalmente, claro, los grupos hegemónicos, los que tienen el poder, los grupos mestizos, blanco-mestizos, se ven afectados por esta normativa, porque es una normativa que les está excluyendo. Aunque tiene varios puntos positivos, ¿alguna vez has tenido una experiencia negativa o has presenciado algún hecho negativo, o sabes de algo que no sea tan bueno sobre la discriminación positiva? ¿O para ti sí es una medida perfecta y necesaria? Porque en otra entrevista que yo hice se veía como un método sumamente necesario para la sociedad ecuatoriana. ¿Qué opinas? Bueno, a mí, o por lo menos yo no he vivido algo de la discriminación positiva. O sea, a mí no me ha pasado y realmente no se me ocurre por lo menos en este momento, decir que a alguien sí le ha pasado para poder comentar en esa parte. Sí. Ahora, de lo que veo la discriminación positiva, o sea, sí tiene sus lados positivos, porque claro, le das beca a alguien que puede ser que le falte recursos o cualquier otro motivo parecido a esos, pero es en una manera es también como bajar a las personas que por cualquier razón, o sea, claro, ellos tienen el dinero suficiente para poder tener una buena educación, pero también a esas personas les tratas de bajar, ya, claro, para poder subir a las otras, y en eso a mí en sí no me parece. Claro. Que el chiste es que por lo menos ayudar a que las personas con bajos recursos puedan subir y después tratar de ver si es que, no sé si nivelarnos, pero estar por lo menos en el mismo ambiente competitivo, lo cual ya sería más una igualdad. Y así todos en el mundo ya podríamos, o sea, competir para conseguir nuestras metas. Claro, o sea, seguir esforzando más. La discriminación positiva sí es en parte necesaria para ciertos sectores de la población que no tienen acceso a dichas posibilidades, pero sí puede haber otros métodos, ¿no?, para llegar a lo que tú estás diciendo, o sea, lograr equilibrar el ambiente competitivo, porque muchas veces la preparación sí importa el rato de conseguir un empleo. Sí, y la preparación realmente viene, pero desde lo más abajo, o sea, ya desde pre-kinder y eso. Claro. Y muchas personas, o sea, tienen que sufrir bastante para poder tener algo de educación. Así que creo que lo mejor es hacer que la educación sea más bien, pero desde una base mismo, que todos tengan una buena educación desde pre-kinder, y así poco a poco subir el nivel de educación para todos, ya sea en entidades privadas o en entidades públicas, para que solamente la diferencia sea, ok, si es que tú quieres algo privado, claro, te va a costar un poco más, pero la calidad de educación va a ser lo mismo que en privado o en público, como ocurre en otros países. Exacto. Por ejemplo, de lo que yo he visto y me he ido para averiguar, por ejemplo, en Estados Unidos, en las universidades uno busca la acreditación, o sea, la universidad busca la acreditación, y eso significa que cualquier tipo de universidad, ya sea el MIT, ya sea Yale o cualquier otra community college o algo, si es que están acreditadas, te están garantizando que vas a tener una educación. Sí. Así que solamente lo que influye ya es el nombre de la universidad que fuiste, pero si tú tienes que elegir entre la carpeta de uno y la carpeta de otro, vas a tener el mismo nivel de educación, y eso es lo que hay que tratar de hacer, pero desde lo más bajo. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, estaba viendo yo unos videos de Estados Unidos también,
relacionados con el positive action, que sería la discriminación positiva. ¿Ya? En estos, un político estadounidense comentaba que es posible que se llegue a utilizar de una forma no muy ética la discriminación positiva. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas, y eso también ocurre aquí en Ecuador, de las minorías, que llegan a tener bastante dinero, que tienen muchas posibilidades. O sea, pueden ser los judíos, los afros, los indígenas. Nosotros que estamos en Cumbayá diariamente percibimos, o sea, podemos ver aquí que sí hay gente de todo tipo que tiene recursos, no solamente son mestizos. ¿No sería injusto que estas personas tengan acceso a los descuentos, a las becas, a las posibilidades que por ahí una persona mestiza o blanca mestiza no puede tener porque no tiene dinero? Pero o habría que poner ciertas reglas en la discriminación positiva. O sea, de lo que tú hablaste, sí, o sea, es injusto, o sea, solo por ser minoría, pero él sí tiene plata, pero por ser minoría le pueden dar, como dijimos, la beca. Claro. Mientras que otros tienen que luchar por eso. Y esta parte, o sea, sí es injusta. Pero sí debe haber, o sea, por lo menos, si es que se va a aplicar esto de la discriminación positiva, tiene que haber ciertas reglas. Por lo menos unas reglas bases, y tiene que ser, quizás sí sea molestoso, pero por el hecho de que las personas en general buscan siempre ver una salida. O sea, tenemos un cierto punto de reglas, tratan de irse por una tangente. ¿Ya? Toca poner unas reglas, o sea, claras, no muy fuertes, creo, pero por lo menos suficientemente claras. Sí. Y sí, puede ser un poco molestoso para la persona que uno aplica la beca. Pero de esa manera, quizás las entidades que, yo qué sé, se necesita de ser lo que da la beca, qué sé yo. Pero este tipo de entidades tienen que verificar, o sea, los ingresos, o sea, hacer todo un proceso bastante minucioso para saber si, por lo menos, si es que esta persona es merecedora de dicho beneficio, si es que se va a aplicar la discriminación positiva. Porque claro, o sea, viéndole desde otra perspectiva, uno puede decir que ayuda a la discriminación positiva para que tengan mejores posibilidades. Y quizás sea bueno, hasta que, como dije antes, tratar de nivelar desde el principio todo el sistema educativo. Sí. Una vez de eso, podríamos quitar lo que es la discriminación positiva. Podría ser, quizás sea el plan original. Y quizás sea lo más lógico, no sé. Por eso, por lo menos, si es que se va a hacer, debería ser de esta manera. Porque hay otros países, ponte en Estados Unidos, volviendo a Estados Unidos, ¿ya? Que bueno, en este caso ya se está convirtiendo en un referente, pero en cuestiones de educación también hay grandes ayudas a grupos minoritarios. Tú puedes entrar a ser un grupo minoritario, aunque aquí no seas considerado apto para la discriminación positiva. En Estados Unidos sí, y no importa mucho tus ingresos, puedes conseguir asistencia financiera sustancial. O sea, es importante el descuento que te hacen por el simple hecho de ser latinoamericano, de ser latino, porque los hispanos son una minoría que recibe ayuda del Positive Action en Estados Unidos. ¿No cambia tu percepción el rato que te favorece a ti un poco la discriminación positiva? ¿O consideras también que es injusto? Porque es posible que tú tengas incluso mejores posibilidades que algunos norteamericanos de clase baja o de clase media baja para asistir a estas universidades. ¿No cambia la percepción o sí? O sea, sigo considerándolo injusto, pero el hecho como ya me beneficia, entonces ya es como ese plus que, ok, o sea, yo voy a aprovecharlo, pero sí, me beneficia. Claro. Y solo porque me beneficia no es que sea correcto. Y sí, ahí sería esta como lucha interna, pero si es que me ofrecen, claro, yo digo que sí, o sea, diciendo la verdad, sí. Sí, o sea, voy a aceptarlo. Es feo, o sea, quizás sea un poquito raro, pero sí, lo aceptaría. O sea, soy sincero. Claro, es una oportunidad que se te está dando. Exacto. O sea, que crees que esto, la otra vez en la entrevista anterior que hice, me decían que es una cuestión sumamente subjetiva. O sea, depende de dónde se aplique, con quién se aplique. Entonces, no sé si concuerdas con esto o crees que simplemente es una normativa que tiene vacíos legales que uno puede aprovechar. Podría ser. Como se dice coloquialmente, ¿no? Echa la regla, echa la trampa. Ajá. Entonces, o sea, es que como todo aplicado especialmente a algo nuevo, siempre va a haber vacíos.
Y claro, siempre va a haber las primeras pruebas que va a decir, ok, aquí está mal, tenemos que arreglar. O sea, siempre va a haber eso. Más o menos como las becas del CENESID, que el presidente decía que, claro, o sea, las becas son para todos, pero que se va a medir el ingreso de los padres de los estudiantes para saber si es que estos merecen tener la beca o simplemente tienen ingresos suficientes para que paguen toda la educación. Algo así debería implementarse con la discriminación positiva. Sí, algo así. Pero también, o sea, dentro de eso hay que ver hacia dónde uno va a aplicar, porque el nivel de vida es completamente diferente. Aquí, digamos, yo que sé, ganar yo que sé, $3,000, digamos que es bueno. Es bueno, sí. Es bueno, pero en otros lados, países del mundo, eso es como lo normal, o sea, Un salario básico. casi como un salario básico. Claro, en Suiza creo que ganan $2,000 o algo así. Entonces, normalmente. En eso sí creo que, o sea, sí hay que aplicar como lo dijiste, como dijo Correa, pero también hay que ver hacia dónde vas a aplicar para saber, para poder hacer una comparación un poco más exacta. De gastos globales. Exactamente, de gastos globales. Y ahí sí para ver determinadas becas. Claro. Pero y al momento de los trabajos aquí, o sea, porque no solo es en materia de educación, sino que también, perdón, los problemas se dan en el ámbito laboral, cuando tienes que dar una prueba de méritos y oposición, cuando entras a un concurso para un puesto o para los ascensos. O sea, en este momento no creo que se aplique la discriminación positiva a los ascensos, eso me comentaron en la entrevista anterior. ¿Ya? Pero sí te favorece al momento de ingresar en una empresa, en una función pública. Entonces, claro, la persona que pagó toda su educación, que se sacrificó, que tal vez tenga las mejores notas, está en desventaja al momento de aplicar, posiblemente con alguien que no tiene la misma preparación, no por oportunidad, sino que tal vez no tiene el nivel de conocimientos necesario, pero tiene un chance más grande de entrar que el que sí se preparó rigurosamente. Sí, o sea, eso sí, y eso sí, o sea, sí va a afectar. Y también va a ser feo para la otra persona que también se sacrificó. Por eso sí hay que ver, o sea, por lo menos hay que analizarle profundamente, ver una manera de cómo regularizar eso y tratar de ver que sea lo más igual posible para todos. Porque algunas personas sí necesitan la beca, o sea, no tienen esos recursos y buscan una mejor educación.